queremos hablar del caso Rubiales, pero también profundizar en el fútbol femenino, del que poco se habla. Incluso la victoria de la selección española en el Mundial de Australia ha quedado totalmente eclipsada por el polémico beso del ya expresidente de la Federación Española de Fútbol a la jugadora Jenny Hermoso. Hoy hemos conocido, por cierto, que el juez cita a declarar a Rubiales como imputado por un delito de agresión sexual y tendrá que hacerlo este viernes. Bueno, nos acompaña Yolanda Chamorro, que dejó hace unos años el césped para dedicarse a la gestión de un equipo como el Olímpico de León. Ella es la directora deportiva, en algún medio la han calificado como la arquitecta de este club leonés, provincia que además es referencia en el fútbol femenino de nuestra comunidad. Fíjense en este dato, en Castilla y León hay más de 3.000 licencias femeninas y 50 equipos jugando en todo el territorio. Yolanda Chamorro, buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si el polémico beso, pico, lo viste en directo o lo viste después, pero la primera vez que pudiste observar ese momento, ¿qué pensaste? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Bueno, lo vi a posteriori y después en Twitter, bueno, ahora X, y sí es verdad que nada más que salió ya fue polémica, pero bueno, yo creo que lo peor de todo esto es que, como tú has dicho, ha eclipsado el hito que hemos conseguido y sobre todo que yo creo que se ha politizado demasiado. ¿Qué imagen tenías tú del señor Rubiales antes de toda esta polémica? Bueno, como todo, yo creo que ha sabido todos los escándalos que ha tenido, todas las denuncias que tiene encima, y vaya a ser esto lo que le vaya a echar echar no, que ha dimitido él, pero bueno, creo que no ha entendido nada. Él dice que ha sido por poderes fácticos, entonces yo creo que él sigue sin entender nada y eso es el problema, yo creo. Tú llevas muchos años en el fútbol, estuviste también en Asturias. ¿Hay machismo en este deporte? Yo no sé si has vivido, no sé si alguna conducta similar en tus propias carnes o has visto a jugadoras, compañeras que hayan tenido que sufrir algo parecido. Bueno, mis propias carnes no, pero aparte de ser directora deportiva, también entreno al equipo infantil del Olímpico y te lo encuentras cada fin de semana, ¿no? Desde la grada a las niñas siguen los mismos comentarios de vete a fregar, vete a cocinar, pero es el pan de cada día. Lo de Rubiales yo creo que es la punta del iceberg de todo lo que existe en España, en equipos más pequeños o en categorías de fútbol base. O sea, que se sigue, no hay evolución en ese sentido. En las gradas se siguen escuchando ese tipo de frases, de insultos, de desprecios. Sí, y ya no solo yo creo que a jugadoras, sino a las árbitras también que pitan cada partido y que ellas en ese ámbito también del fútbol también quieren progresar, también hay insultos de ese tipo. ¿Crees que Jenny Hermoso ha marcado un hito para acabar con ese machismo en el deporte en general? ¿Crees que esto va a servir de algo? Bueno, espero que sirva, sobre todo porque yo creo que ella ha sido la víctima y al final creo que también ha sido la gran perjudicada, porque bueno, al final nosotros siempre parece que tenemos que dar explicaciones de todo y creo que también eso es un problema, que nosotras nos tenemos que justificar siempre de lo que pasa y se habla todo muchas veces menos de fútbol. O sea, que las mujeres deportistas tienen que pedir o dar más explicaciones que los hombres deportistas en muchas ocasiones. Bueno, yo creo que sí, y yo creo que lo que se pide también es esa igualdad, que las jugadoras se olviden de todo lo que rodea al fútbol y se dediquen únicamente a jugar al fútbol y que es lo que deben hacer. ¿Cómo se puede regenerar, si es posible, la Real Federación Española de Fútbol? ¿Hay mucho trabajo ahí? Sí, bueno, yo creo que queda mucho trabajo. No sé si la solución es poner a Montse Tomé ahora mismo de seleccionadora, no porque no valga, sino porque yo creo que es un cambio por otro. Yo creo que la reestructuración tiene que ser más profunda y no significa en poner únicamente mujeres, ¿no? Significa en poner personas cualificadas que quieran que el fútbol femenino progrese. ¿Entiendes las huelgas de tus compañeras de la Liga Femenina en estos momentos? No sé si es el momento más oportuno para alzar la voz, sobre todo por el tema de los salarios, que es verdad que bueno, ha sido muy visible en estos momentos. Sí, entiendo que peleemos por ello, pero no sé si quizá era el mejor momento de parar. Al final creo que tenemos que aprovechar este boom de ganar el fútbol femenino y sobre todo después de la polémica que veníamos con el tema de Rubiales. Pero bueno, está claro que tenemos que pelear por mejorar los sueldos. No solo los equipos grandes, sino los pequeños, porque al final son las jugadoras que quizás estén más perjudicadas por esos salarios.
pero también tenemos que tener cuidado porque el producto igual cansa a la gente, ¿no? Que se abre tanto de polémica respecto al fútbol femenino y se hable poco de fútbol. ¿Se puede vivir del fútbol femenino? Bueno, actualmente en Primera División se puede, pero no es para tirar campanas al vuelo, y yo creo que hay jugadoras que aparte de jugar al fútbol siguen trabajando, siguen estudiando y que deben hacerlo, ¿eh? Yo creo que todavía no hay unas bases para que jugadoras actualmente, sobre todo en equipos medios, dejen sus estudios de lado porque bueno, todavía no tiene ese respaldo detrás por si siempre puede haber una lesión o que el fútbol se te acabe. Dices que no es quizá el momento más oportuno para hacer esa guerra de salarios dentro del fútbol femenino, pero sí que sería bueno quizá con esta victoria del Mundial de la selección española para aprovechar y que cambien muchas estructuras también de muchos clubes, esas necesidades que tienen clubes pequeños, clubes más mayores, a veces faltan cosas básicas como fisios, por ejemplo, ¿no? Sí, es que al final cuando hablamos de la profesionalización del fútbol femenino, yo creo que siempre nos quedamos únicamente en los salarios. Yo creo que también es importante tener unas buenas instalaciones, unos cuerpos técnicos que dignifiquen la profesión que practicamos, servicios médicos, que una futbolista pueda ser madre y tenga su periodo de lactancia. En fin, son muchas cosas. Al final solo parece que hablamos del dinero, pero creo que el profesional del fútbol femenino son muchísimas más cosas. Pues fíjate, hemos preguntado hoy a dos futbolistas, Yolanda, de nuestra tierra, que son máximos exponentes del fútbol de Castilla y León, a las que conoce, sobre pues cuáles son las necesidades del fútbol femenino en este momento. Vamos a escucharlas. Son Carmen Álvarez, del Real Betis, ella ha sido además campeona del mundo sub-20, y también Laura Fernández, del Alhama del Pozo, en Murcia. Vamos a escucharlas. El fútbol femenino al final lo que más necesita es el apoyo de la gente, que lo vean, que lo sigan. El tema de las instalaciones, de tener unos campos apropiados para entrenar, para jugar, medios de fisios, de nutricionistas. Creo que esto ya es imparable, que se ha demostrado en estos años que el fútbol femenino sí que interesa, y un claro ejemplo lo tenemos con el reciente Mundial. Hay muchos clubes que quizás tienen que profesionalizar un poco más su estructura, su sección femenina, en cuanto a mejoras en instalaciones, en recursos, en medios, y creo que todo eso poco a poco va a hacer que las jugadoras se dediquen de manera exclusiva y que mejore todo mucho más el nivel competitivo de la competición y de la liga en sí. Imagino, Yolanda, que compartes lo que dicen tus compañeras, ¿no? Sí, es lo que veníamos hablando hasta ahora, que es que al final el profesionalizar el fútbol no solo se queda en los salarios, sino que los equipos apuesten realmente por la sección, y para eso, pues por lo que decía Carmen, al final de tener cuerpos técnicos con nutricionistas, psicólogos, preparadores físicos, que no sea lo que sobre, ¿no? Como antes, que lo que sobraba iba para el fútbol femenino. Y al final se está viendo que cuando los equipos apuestan y cuando invierten en las jugadoras, estamos dando rendimiento. Hemos jugado 3 mundiales y el tercero hemos sido campeonas del mundo. Y le falta visibilidad también al fútbol femenino. Vamos a hablar del periodismo y del periodismo deportivo. ¿Ha evolucionado en este sentido? Sí, hombre, yo creo que sí, que cada vez se nos da más voz. Hay periodistas que se han involucrado mucho. Tenemos una zamorana, Sandra Sánchez, que yo creo que es referente, sobre todo como periodista y como mujer, que cogió el fútbol femenino cuando quizá no estaba en tanto auge, y yo creo que es una de las personas que más visibilidad ha dado al fútbol femenino desde su puesto de trabajo. Lo sigue haciendo y al final eso es lo que necesitamos. Ha habido muchas críticas con la ley del deporte. El propio presidente de la Federación de Fútbol de Castilla y León ha sido uno de los primeros en alzar la voz, porque incluye que las estructuras de las federaciones tiene que haber un 40% de mujeres. Tú que estás ahora en esa parte, digamos, más de la gestión, ¿es posible, en el caso del fútbol, conseguir tantas mujeres en estos cargos o puestos de responsabilidad en un deporte que sigue siendo muy masculino, Yolanda? Bueno, sí es cierto que cada vez hay
más mujeres que pueden estar en estos puestos. También es necesario que haya mujeres en puestos técnicos realmente de fútbol, en analistas, entrenadoras, pero quizá, y es tirarme igual piedras sobre mi tejado, yo creo que necesitamos mujeres que realmente estén preparadas para ejercerlo, no mujeres por decir tenemos el 40% de mujeres si realmente no están preparadas. Y yo creo que muchas veces nos está pasando eso en ciertos puestos en el fútbol, ¿no? Que queremos correr mucho y poner mujeres que igual no es que no estén cualificadas, pero igual no es el momento de ponerlas. Yo creo que hay que formarse, que hay que empezar desde abajo y coger una experiencia, y a partir de ahí pues podrás coger puestos de responsabilidad. Yo creo que al final los puestos son para personas cualificadas, sean hombres o mujeres, pero que realmente apuesten por el fútbol femenino. Hay 3 periodistas que nos están escuchando que también te van a hacer preguntas fáciles, ¿eh? Aquí no hay nada complicado. Uno es Ignacio Fernández, sobrino. ¿Qué tal? Buenas noches. Simplemente preguntarte, ¿habéis notado efecto llamada por el éxito deportivo de España en el Mundial Femenino? ¿Han venido más chicas con ganas de hacerse jugadoras de fútbol y se ha incrementado el número de fichas? Sí, yo creo que el Mundial lo vamos a notar todavía un poco más adelante, pero sí que la evolución del Barça, estas 2 Champions, los 2 balones de oro de Alexia Putellas, creo que las niñas cada vez tienen más referentes y tienen más ganas de apuntarse a fútbol, y sobre todo ese miedo de que tenían antes de no me apunto por el qué dirán, y cada vez hay más niñas que nos llaman para poder jugar. Mira, antes daba Yolanda yo el dato de las licencias femeninas en Castilla y León, que son 3.057, pero fijaos el dato que os doy, porque justo antes de la pandemia, en 2019 eran 1.700, lo cual sí que se está demostrando que el fútbol femenino, que hay una afición, que las niñas de ahora les gusta mucho el fútbol. Imagino que eso tú lo estarás notando en tu propio club, ¿no? Sí, y yo también creo que es por esa visibilidad, ¿no? Cada vez podemos ver más partidos de televisión de fútbol femenino en televisión, se nos da más voz, salimos más en medios de comunicación, las marcas apuestan también por las futbolistas, y al final también se está demostrando que lo que no ves no lo puedes sentir, pero cuanto más nos enseñan y nos sacan por la televisión, pues la gente se engancha. ¿De dónde te vinieron a ti tus ganas de ser futbolista? Bueno, mi hermano, que es muy futbolero. Ajá. Franca. Hola, Yolanda. Nada, lo que me ha llamado mucho la atención es que nos has contado que desde las gradas se siguen escuchando cosas muy desagradables. ¿A qué lo achacas? Me imagino que está más presente en el fútbol por ser lo que es un deporte, como decías, históricamente masculino, ¿no? Y sobre todo, ¿qué crees que se puede hacer para cambiar eso? Bueno, yo lo achaco sobre todo a que las niñas cada vez vienen con más nivel en este deporte, ¿no? Que como hablamos sigue siendo todavía muy de hombres, y no nos entra en la cabeza que podamos ser tan superiores a un equipo de niños. Y yo creo que al final todo esto es educación, y es como estamos educados, y no sé, a mí muchos equipos y fuera aquí de Castilla y León y equipos grandes tienen una escuela de padres, y yo creo que lo primero que hay que educar es a los padres, porque son los que sobre todo se hacen esos comentarios y se lo transmiten a los hijos. David. Buenas noches, Yolanda, y enhorabuena por tu trabajo. Yo te quería hacer una pregunta que me he hecho siempre cuando he visto un partido de fútbol femenino. Es que pues, a la selección española, pues la final del Mundial, juegan muy bien, es un partido, es un espectáculo, que al final es lo que hace que haya más espectadores. Por cierto, José Luis, este dato me lo dio ella antes. En Castilla y León es donde más espectadores hubo en la final del Mundial femenino. De los 6 millones de españoles que lo vieron, donde más se vio fue en Castilla y León. Pero bueno, que me desvío. Sí, es curioso, sí. Yo quería preguntar si al final lo que se intenta es que capte cada vez a mayor número de espectadores, pues más allá de los equipos que son muy buenos, sobre todo en los equipos base, pues se ve mucho la diferencia de la condición física de los hombres y de las mujeres. Y eso afecta al ritmo del partido, porque afecta mucho, tarda mucho en llegar la pelota de un lado al otro, ¿no? ¿Crees que para la evolución del fútbol femenino sería bueno, sobre todo en las categorías inferiores, que se ajustaran las medidas del campo a que no fueran las mismas que las de los hombres? Vamos.
Bueno, yo creo que no. Yo apostaría por cada vez entrenar mejor. El fútbol femenino sí es verdad que es un fútbol muy técnico y muy táctico, y por eso es tan agradable de ver y tan visual. Que igual falta un poco de ritmo de juego, no sé. Quizá yo lo que invertiría sería en seguir entrenando mejor, en entrenar más y en ir evolucionando. Y todo eso viene porque se invierta más dinero en los equipos para entrenar mejor, y yo creo que cada vez cuanto mejor sean las jugadoras, mejor va a ser el espectáculo. Y en ese sentido, ¿qué tal funcionan los grupos mixtos? Bueno, yo entreno en un equipo femenino y me enfrento a una liga completamente masculina. Claro, a nivel en infantiles todavía no hay una gran diferencia, pero una vez que supera esa edad, es evidente, es biología. Los chicos y las chicas a nivel físico hay mucha diferencia. De hecho, vamos, yo no veo que en ningún momento en una categoría superior haya equipos mixtos. No tiene sentido. Hablaba David de esa gran expectación, ¿no?, de los castellanos y leoneses viendo ese partido, pero ¿cuál es el estado de salud del fútbol femenino en nuestra comunidad? ¿Tenemos que sacar pecho? ¿Queda mucho por hacer? Bueno, queda por hacer como en todos los sitios, pero yo creo que el fútbol femenino en Castilla y León ha evolucionado mucho y se refleja sobre todo en los campeonatos de España, ¿no?, que cada vez nuestras selecciones llegan a más fases oro, y también en la cantidad de fichas como tú hablabas antes. Yo creo que bueno, ese es el mayor reflejo de que estamos evolucionando y que se están haciendo las cosas bien. Creo que el Valladolid al final ha cogido un buen equipo y sobre todo ha creado una cantera desde abajo, que yo creo que es lo que nos tiene que nutrir a todos, que los equipos hagan cantera y a partir de ahí ir creciendo para que los primeros equipos puedan llegar a categorías más altas. ¿Cómo va el Olímpico de León? Bueno, pues ahora mismo primeros, vamos a ver la bueno. jornada, pero bueno, trabajando en eso, sobre todo en tener una buena cantera e intentar que cada vez lleguen más jugadores a los primeros equipos y no hacer quizás tantos fichajes de fuera, que sean las jugadoras de León las que compitan en ese primer equipo. Pues Yolanda Chamorro, tenemos que hablar más de fútbol, ¿verdad? De fútbol femenino, fuera de polémicas. Bueno, esto pasará, como suele pasar siempre en todo tipo de polémicas y escándalos, y esperemos que el fútbol femenino, bueno, pues siga ahí defendiéndose. Gracias por venir hasta aquí y mucha suerte. A vosotros por acordaros y por darle visibilidad que tanto necesitamos. Eso es.